Te doy 10 millones si me ayudas a curar a mi madre. El millonario se rió, pero lo que ocurrió después lo dejó de rodillas frente a todos. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. El ambiente estaba impregnado de lujo, pero a la vez de una frialdad inquietante. Las paredes del hospital privado estaban adornadas con pinturas de gran valor, y las luces cálidas iluminaban las habitaciones con una suavidad casi irreal. En una de esas habitaciones se encontraba un hombre que, por fuera, lo tenía todo. Era dueño de vastas propiedades, poseía una fortuna que podría satisfacer los deseos de generaciones, y su nombre era conocido en todos los rincones del mundo. Pero en ese momento, mientras observaba a su madre postrada en la cama de hospital, un sentimiento de desesperación lo invadía, un sentimiento al que no estaba acostumbrado, el miedo. Su madre, una mujer que había sido su pilar desde que tenía uso de razón, se encontraba ahora tirada en una cama de hospital, frágil, débil, su rostro marcado por la edad y la enfermedad. Había pasado meses en tratamiento, pero los médicos ya le habían dado su veredicto. Ya no había mucho que hacer. La enfermedad de su madre había tomado el control y no quedaba esperanza. Él, el millonario que siempre había logrado todo con un cheque, con poder, con influencias, ahora se encontraba impotente frente a algo que el dinero no podía resolver. Las palabras del médico aún resonaban en su mente. Lo siento, ya no podemos hacer nada más. Su madre está en sus últimos días. Era una sentencia que golpeaba más fuerte que cualquier caída de un imperio. Él, en un intento por mantener la calma, había organizado una habitación decorada con la mayor elegancia que el dinero podía comprar. Nada de ruidos, nada de caos. Solo el sonido del monitor cardíaco y la respiración pesada de su madre, que parecía estar luchando por aferrarse a la vida. Aunque el ambiente era impecable, había algo que faltaba, algo que no se podía comprar: el amor. Su madre, siempre tan llena de vida, ahora estaba atrapada en un cuerpo que no respondía, y él no podía hacer nada. El millonario pasaba sus días allí mirándola, tratando de no dejar ver su tristeza, intentando ocultar su miedo tras una fachada de orgullo y fortaleza. Pero por dentro, el vacío lo consumía. La fragilidad de la situación le golpeaba como un martillo, y su propia falta de control lo hacía sentirse pequeño, débil. Mientras se quedaba allí, observando a su madre en silencio, lo invadía una sensación de soledad indescriptible. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había perdido el rumbo cuando todo lo que había tocado antes se había convertido en oro? Los médicos entraron en la habitación en un par de ocasiones. Su tono impersonal y profesional era inconfundible. Nadie en ese hospital se atrevía a decirle la verdad de forma directa, pero todos lo sabían. La enfermedad había vencido, y él, el hombre que todo lo podía comprar, no podía comprar la cura para su madre. Por un momento el millonario cerró los ojos y pensó en sus logros, en su vida llena de premios, títulos, adquisiciones y victorias. Pero lo único que realmente importaba en ese momento era su madre, y por primera vez en años se sintió completamente impotente. ¿Y si tuviera más dinero? ¿Y si contratara a los mejores médicos del mundo? ¿Y si...? Las preguntas daban vueltas en su mente, pero no encontraba respuesta. No había nada que pudiera hacer. Era el hombre más poderoso de la sala, pero en ese instante se sentía más vulnerable que nunca. Él miraba a su madre, cuyo cuerpo ya comenzaba a mostrar los signos evidentes de la lucha que había librado durante tantos años. Una vida llena de sacrificios, amor y esfuerzo, ahora puesta a prueba por la enfermedad. Y mientras ella permanecía allí, él no podía dejar de pensar: ¿y si el dinero no fuera suficiente? ¿Y si no pudiese salvarla? El millonario no podía llorar, no podía mostrar debilidad,
pero sentía que todo lo que había construido, toda su fortuna, toda su grandeza, no significaba nada en comparación con el amor de una madre que estaba a punto de perder. Al final del día, se quedó en la habitación, sentado junto a su madre, mientras la oscuridad caía sobre la ciudad. Las luces del hospital brillaban con suavidad, pero la fría realidad de su impotencia lo envolvía. Solo quedaba esperar. Esta es la primera parte de la historia. Si te parece adecuada, puedo continuar desarrollando la siguiente parte, avanzando en el conflicto y en la introducción del niño. ¿Te gustaría que siguiera? Puedes continuar, 2000 palabras por parte. Entiendo, y estaré encantado de continuar desarrollando la historia. Debido a las limitaciones de espacio, escribiré la parte 2 de forma detallada, siguiendo el desarrollo emocional y narrativo de la historia. Aquí va la continuación. Parte 2. Aparición del niño de 7 años. El hospital seguía siendo un refugio de elegancia vacía, una estructura impecable que albergaba vidas que parecían separadas de la realidad cotidiana. Aquella tarde, el millonario se encontraba una vez más en la habitación de su madre. La débil luz del atardecer filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras alargadas sobre el mobiliario lujoso. Su madre seguía allí, inmóvil, su respiración un recordatorio doloroso de lo que estaba por venir. El tiempo pasaba lento, como si el reloj hubiera decidido unirse al lamento del millonario. La verdad ya era clara en sus ojos. No había solución. A pesar de los intentos, de la riqueza y los contactos, el destino estaba marcado, y por primera vez en mucho tiempo se encontraba totalmente fuera de control. Pero ese día algo cambiaría, aunque él no lo sabía aún. Era tarde cuando un pequeño ruido en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. No esperaba visitas. En el hospital, a esa hora, la gente ya se dispersaba en busca de descanso. Sin embargo, cuando giró la cabeza hacia la entrada, vio a un niño de no más de 7 años, de cabello castaño y ojos grandes y curiosos. El niño miraba al interior de la habitación con una mezcla de timidez y fascinación, como si no entendiera del todo qué hacía allí. «¿Quién eres?», preguntó el millonario, su voz cargada de sorpresa. El niño lo miró sin miedo, pero sin decir palabra. Luego, como si la presencia del millonario no fuera suficiente para intimidarlo, habló con una voz suave, pero clara. «Vengo a ver a la señora». El millonario frunció el ceño. No entendía qué hacía un niño tan pequeño en un lugar como ese. «¿Y cómo sabes de ella?», preguntó con algo de impaciencia, como si no tuviera tiempo para juegos. «Escuché que estaba muy enferma», respondió el niño, mirando fijamente a la cama de su madre. «Mi mamá me dijo que aquí hay personas que necesitan ayuda». El millonario se quedó en silencio. Su lógica calculadora, su naturaleza acostumbrada a las transacciones frías y calculadas, no comprendía el porqué de la presencia de ese niño. ¿Qué podía hacer un niño aquí? Y aún más extraño, ¿por qué parecía tener tanto interés en su madre? Sin embargo, algo en la mirada del niño lo hizo dudar por un momento. El niño no tenía miedo de estar allí. Estaba solo, sin compañía, y su pequeño cuerpo parecía tan frágil como el de su madre, pero sus ojos brillaban con una claridad que no podía ignorarse. El niño dio un paso adelante, acercándose lentamente a la cama. Se acercó tanto que el millonario temió que lo apartara, pero no lo hizo. En lugar de eso, el niño se agachó junto a la cama de su madre, observándola en silencio. En su rostro no había ni pánico ni tristeza. Parecía simplemente curioso, como si estuviera buscando algo que los adultos, por alguna razón, no habían visto. El millonario observó la escena desde la puerta, sorprendido por la calma del niño. Mientras tanto, el pequeño comenzó a hablar en voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto con la mujer en la cama.
Yo también tengo una abuela que está muy enferma, pero mi mamá me dijo que siempre hay algo bueno en los momentos difíciles, que si hablas con las personas, aunque no puedan responder, ellas te escuchan. Yo siempre le hablo a mi abuela para que no se sienta sola. El millonario se sintió incómodo. No podía entender por qué un niño tan pequeño hablaba de esa manera, como si supiera más de lo que su corta edad sugeriría. El niño no hablaba con palabras vacías. Hablaba con una ternura y sinceridad que parecía desafiar la lógica adulta. «¿Quién eres tú para decirme qué hacer?», pensó el millonario. Pero algo en el fondo de su ser le dijo que debía escuchar, aunque solo fuera por un momento. No era la razón ni el cálculo lo que dominaba la situación, sino algo que el dinero nunca podría ofrecer: un intento genuino de conectar. El niño seguía mirando a la madre del millonario. Sus ojos, tan inocentes, tan llenos de empatía, se posaron en ella con una dulzura indescriptible. Parecía estar esperando una respuesta, aunque su madre no podía dársela. En ese instante, el millonario se dio cuenta de algo. El niño no temía la enfermedad ni la muerte. No estaba pensando en lo que perdería, ni en cuánto tiempo quedaba. Solo estaba allí, en ese lugar lleno de frío, lujo y desesperación, sin ninguna motivación más que la de brindar consuelo, aunque no entendiera todo lo que estaba pasando. Al ver esto, el millonario sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: incomodidad. El niño lo estaba mirando con una pureza que él había perdido hacía mucho. Y aunque el niño no sabía de la enfermedad, ni de los millones que se gastaban en tratamientos, ni de los médicos más caros, él había llegado allí solo con la intención de ayudar. Algo tan simple y a la vez tan complejo que el millonario no sabía cómo reaccionar. Entonces el niño rompió el silencio. «Yo sé que no puede hablar, pero quiero que sepa que no está sola. Yo no la conozco, pero si pudiera ayudarla, lo haría. A veces no se necesita dinero para curar a alguien». El millonario quedó perplejo. El niño parecía tan convencido de lo que decía que por un segundo el mundo entero se redujo a esa habitación. Dejó de importarle el dinero, los médicos, las propiedades. Todo se desvaneció en el silencio de aquellas palabras. El niño levantó la mirada y por primera vez el millonario sintió una extraña necesidad de decir algo. Casi en un susurro dijo: «¿Qué harías tú por ella?». El niño lo miró fijamente y, sin dudar, respondió: «Hablarle, estar a su lado, decirle que todo va a estar bien». Y en ese instante, el millonario se dio cuenta de que lo que había perdido no podía comprarse. Pero el niño, en su inocencia y pureza, parecía haber tocado una fibra que él ya había olvidado. El millonario seguía observando al niño desde la puerta, sin atreverse a moverse ni a interrumpir. No sabía si lo que sentía era incomodidad o algo más cercano a la admiración. El niño, con su ingenuidad y su mirada limpia, estaba haciendo lo que él, con todos sus recursos y poder, nunca había logrado: encontrar humanidad en medio de la desesperación. A pesar de la angustia que lo invadía, el millonario no pudo evitar un pequeño suspiro de frustración. El niño había hablado con una sencillez que cortaba el aire, como si las respuestas más profundas no fueran aquellas que uno necesita pagar para obtener, sino las que nacen del corazón. Sin embargo, en su mente racional había algo que aún no podía entender. ¿Cómo podía alguien tan pequeño entender tan bien lo que él había pasado por alto durante toda su vida? La habitación estaba cargada de un silencio incómodo cuando el niño, de repente, se levantó y miró al millonario. Lo hizo sin temor, como si fuera natural para él estar allí. El niño no temía a la grandeza del millonario, ni a su fama, ni tampoco a su poder. De hecho, parecía ignorarlo por completo, lo que desconcertó aún más al hombre. «Señor, ¿quiere que yo la ayude?»,
preguntó el niño con una voz que no titubeó ni un segundo. No había duda en sus palabras, como si de verdad creyera que podía hacer algo por la madre del millonario. Aun con la incredulidad flotando en el aire, el millonario sonrió sin ganas, un gesto que no alcanzaba a esconder la tristeza que se había apoderado de él. «¿Ayudarme?», repitió, con un tono que trataba de ser jocoso, pero que sonó más como un intento fallido de esconder su frustración. ¿Y cómo exactamente un niño de 7 años podría ayudar a una mujer moribunda? ¿Qué se supone que harías? El niño, que no parecía entender la ironía en la pregunta, respondió sin titubear. Hablarle, escucharla y estar a su lado. Eso es lo que más necesita ahora. El millonario no pudo evitar reírse. Era una risa vacía, amarga, casi un reflejo de su desesperación. Era tan absurdo que, de alguna manera, su mente racional no podía evitar buscar humor en la situación. ¿Y tú crees que eso va a ayudar? ¿Que escucharla va a hacer alguna diferencia? Si tan solo fuera tan fácil, ¿verdad? Si fuera tan fácil como escuchar y estar a su lado, entonces no estaría aquí gastando toda mi fortuna en médicos y tratamientos caros. El niño lo miró fijamente, como si no entendiera del todo la ironía del millonario, pero como si lo que hubiera dicho fuera lo más lógico del mundo. Sin embargo, en lugar de responder con palabras, dijo algo que el millonario jamás habría esperado escuchar de un niño tan pequeño. Entonces, ¿por qué no lo intentas tú? Si el dinero no puede salvarla, tal vez lo que necesitas no es más dinero, sino algo que el dinero no puede comprar. El millonario se quedó en silencio. No sabía qué responder. Aquello lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Un niño tan puro, tan inocente, le había hablado con más sabiduría que todos los expertos en medicina que había consultado, y el niño ni siquiera lo sabía. En un arranque de sarcasmo, el millonario miró al niño, como si de alguna manera buscara retarlo, y dijo: «Te daré 10 millones si logras salvarla». Las palabras salieron de su boca sin pensar. Era una broma, claro, una forma de expresar su desesperación y frustración ante la imposibilidad de salvar a su madre. El niño lo miró con una mezcla de confusión y seriedad, como si las palabras del millonario no tuvieran el peso que él esperaba. Los médicos que estaban en la habitación, que habían observado la escena con cierta incomodidad, estallaron en una risa nerviosa. «¿10 millones? ¿En serio?», dijo uno de los médicos mirando al millonario como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Eso sería un milagro, no algo que un niño pueda hacer. El niño no reaccionó a la risa, ni a las miradas de incredulidad. En su mundo, el dinero no significaba nada. Para él, no había un precio que pudiera pagar por ayudar a alguien. Sin embargo, sin comprender la magnitud de la oferta, respondió con la misma sencillez: «Está bien, yo lo haré. Haré todo lo que pueda». La risa se detuvo. El millonario, que había esperado ver una chispa de comprensión en los ojos del niño, no vio nada más que una inocencia absoluta. El niño no estaba motivado por dinero, ni por la fama. No había expectativas. Simplemente quería ayudar, y lo haría sin entender por qué o para qué. El millonario miró al niño. Sorprendió por la pureza de su respuesta, pero también irritado por la seriedad con la que el pequeño tomaba las cosas. Era una contradicción vivir en un mundo donde el dinero solucionaba todo, y de repente ver a alguien que no se dejaba arrastrar por esas mismas reglas. No entendía, y no quería entender. «Bien, niño», dijo con tono frío, «haz lo que puedas. Pero no esperes que el dinero sea la solución aquí. A veces ni siquiera el dinero puede hacer milagros». El niño asintió con la cabeza, aún sin entender lo que se esperaba de él. «Solo quiero ayudarla». El millonario se dio la vuelta, movido por una mezcla de frustración y algo que no podía identificar. Tal vez era miedo.
Pero lo que más le molestaba era esa sensación de que el niño estaba haciendo algo que él, con todo su poder y dinero, nunca había logrado: conectar genuinamente con los demás. En ese momento, el millonario dejó de reír. El niño permaneció en la habitación con la misma calma, una calma que parecía hacer que el tiempo se detuviera. El millonario lo observaba desde la esquina, sin saber bien qué pensar. Por un momento, se había olvidado del dinero, de los médicos, de las máquinas que monitoreaban la salud de su madre. El niño, con su presencia tan simple y tan llena de vida, había provocado una especie de cambio en el aire, algo que ni el millonario ni los médicos podían comprender. Mientras tanto, el niño se acercó lentamente a la cama de la madre. El millonario, por un momento, pensó en detenerlo, pero no lo hizo. Algo en la forma en que el niño se movía lo hacía sentir que no estaba interfiriendo, sino actuando con una pureza que él ya había perdido. El niño se inclinó hacia ella, y sus ojos, grandes y curiosos, se posaron sobre el rostro de la mujer. Ella estaba allí, postrada, con los ojos cerrados, su respiración dificultosa, su piel marchita por la enfermedad. El niño la observó con un cuidado inmenso, como si estuviera buscando algo en ella, algo que otros no habían visto. En su pequeña mano, el niño llevaba un trozo de papel arrugado. Era algo que había sacado de su bolsillo, algo que había dibujado en su casa antes de venir. El niño, sin decir una palabra, comenzó a mostrar el dibujo a la madre, acercando el papel a sus ojos, como si pensara que ella podría verlo o entenderlo. El dibujo era simple: una flor con colores brillantes, un sol que iluminaba un paisaje que solo existía en su imaginación. Era un dibujo lleno de vida, algo que el niño podía ver en su mente, pero que el millonario apenas podía entender. No había nada extraordinario en el dibujo, pero en los ojos del niño era un regalo lleno de esperanza. «Esto es para ti», dijo el niño con su voz suave, como si estuviera contándole un secreto. El millonario observaba en silencio, sin saber qué hacer. La situación parecía tan absurda, pero al mismo tiempo tan pura. ¿Qué hacía un niño pequeño en ese hospital, con su corazón lleno de esperanza, mientras él, el hombre con todo el dinero del mundo, no podía hacer nada por salvar a su madre? El niño seguía ahí, con su mirada fija en ella, sin expectativas, sin entender del todo lo que ocurría, pero con una fe absoluta en su acción. «Solo quiero que sepas que todo va a estar bien», murmuró el niño, su voz tan cálida como un abrazo. El millonario sintió un nudo en la garganta. No era posible. El niño no sabía nada sobre su madre, sobre su enfermedad, sobre la gravedad de la situación. Y aún así, hablaba con tal convicción, como si tuviera el poder de sanar cualquier dolor con solo pronunciar esas palabras. Los médicos estaban en la puerta, observando con incomodidad la escena. Al principio los había despreciado. Un niño sin estudios médicos, sin experiencia, creyendo que podía hacer algo por la madre de un hombre tan poderoso como él. Pero, a medida que pasaban los minutos, algo en su interior comenzó a cambiar. Era difícil ignorar la sinceridad en los ojos del niño, esa conexión humana que se hacía cada vez más evidente, mientras el millonario, por su parte, seguía rodeado de dinero, tecnología y frialdad. «Eso no va a cambiar nada», pensaba el millonario, pero en su corazón había una chispa de duda, una chispa que no podía apagar. ¿Qué si, en realidad, el niño tenía razón? ¿Qué si, en lugar de todo lo que había hecho, todo lo que había intentado, la única solución era un simple acto de compasión? El niño, después de un rato, dio un paso atrás y se quedó en silencio, como si esperara algo. Su mirada no se apartaba de la madre, que seguía inconsciente. Por un momento, el millonario pensó que todo había sido en vano,
que el niño se iba a rendir, que la impotencia iba a apoderarse de él, como le había pasado a todos los demás que habían intentado salvar a su madre. Pero no fue así. El niño no se rindió. En lugar de eso, comenzó a hablarle de nuevo a la madre, pero esta vez de una forma diferente. No le hablaba como a un enfermo, sino como si estuviera hablando con alguien que lo escuchaba, con alguien que compartía una historia. «Yo tengo un perro llamado Rocky», comenzó el niño, con un tono de voz dulce y calmado. «Es muy travieso, pero siempre me hace reír. A veces, cuando me siento triste, él viene y me abraza. Y cuando él me abraza, todo parece mejorar». El millonario se quedó mirándolo sin palabras. Era como si el niño estuviera compartiendo algo tan inocente, tan sencillo, que de alguna forma estaba rompiendo el muro de desesperanza que él había construido a su alrededor. Las palabras del niño resonaban con una simplicidad que no necesitaba explicación. No se trataba de medicina ni de riqueza, solo se trataba de conectar, de ser humano. «Mi mamá siempre me dice que lo importante es el amor», continuó el niño con los ojos fijos en la madre del millonario. «Y yo sé que mi perro me quiere porque siempre está conmigo. Y yo sé que usted también me quiere, aunque no pueda hablarme. Yo sé que está luchando y no está sola». En ese momento, algo en el aire cambió. El millonario no podía explicarlo, pero una sensación de calma empezó a invadir la habitación. No era una cura, no era un milagro, pero algo se movió en el corazón de su madre, como si las palabras del niño, tan sencillas y llenas de amor, hubieran tocado algo dentro de ella. El monitor cardíaco, que hasta ese momento había emitido un pitido constante, pareció ralentizarse ligeramente. No era mucho, no era un gran cambio, pero para el millonario fue suficiente. En ese instante comenzó a darse cuenta de que tal vez había estado buscando la solución equivocada. Tal vez la solución no estaba en más dinero ni en más medicina. Tal vez la respuesta estaba en lo que el niño había mostrado: una conexión genuina, una atención sincera, un acto de amor sin esperar nada a cambio. El aire en la habitación seguía siendo denso, pesado, como si el millonario estuviera atrapado en un laberinto de pensamientos sin salida. El niño, con su presencia tan pequeña y tan llena de luz, parecía estar rompiendo las estructuras de lógica y frialdad que él había construido a lo largo de los años. Cada palabra que el niño pronunciaba hacía eco en su mente, desestabilizando su mundo calculador y metódico. El millonario se acercó a la ventana como si la vista de la ciudad, con sus luces brillando en la distancia, pudiera ofrecerle alguna respuesta. La sombra de la noche comenzaba a extenderse, pero él no podía escapar del sentimiento de incomodidad que se había apoderado de su ser. Algo en su interior había cambiado, aunque no pudiera identificar exactamente qué. Miró al niño, que seguía allí, mirando a la madre con una ternura que él no había visto en años. El niño parecía estar conectado a algo más grande que él, algo que iba más allá de lo físico, algo que el dinero y el poder no podían tocar. El millonario, por primera vez, se sintió desconectado, ajeno a esa pureza que emanaba del niño. El niño comenzó a hablar nuevamente, pero ahora sus palabras eran diferentes. Eran más profundas, más maduras, como si hubiera una sabiduría ancestral en su voz. «Mi mamá me dijo una vez que el dinero no compra la felicidad», dijo el niño, con la mirada fija en la madre, como si hablara consigo mismo. «Pero a veces la gente olvida eso. Todos creen que si tienen suficiente dinero, todo lo demás estará bien. Pero hay cosas que el dinero no puede arreglar». El millonario dio un paso atrás, como si las palabras del niño lo hubieran golpeado en el pecho. ¿Cómo era posible que un niño tan pequeño tuviera esa perspectiva?
¿Cómo podía entender algo tan complejo como lo que él mismo había pasado por alto durante toda su vida? El dinero compra cosas, pero no lo compra todo, continuó el niño, ahora mirando al millonario por primera vez. Mi mamá no tiene mucho dinero, pero me enseña que lo más importante es estar cerca de las personas que queremos. Y yo quiero estar cerca de mi abuela para que no se sienta sola. Eso es lo que más importa. El millonario desconcertado no sabía cómo responder. Estaba acostumbrado a que su dinero resolviera problemas, a que el poder que poseía lo pusiera en una posición en la que siempre podía conseguir lo que quería. Pero aquí, en esa habitación, estaba siendo despojado de su poder y no sabía cómo manejarlo. «Eso es lo que tú no entiendes, niño», respondió con una risa nerviosa. «El dinero puede comprar tratamiento médico, puede salvar vidas, puede dar la oportunidad de vivir más tiempo. Tú hablas de cosas simples, pero la realidad es que cuando alguien está tan enfermo, lo que se necesita es dinero para salvarla. No es suficiente con estar ahí y decir cosas bonitas. Necesitas algo más». El niño no se inmutó. No parecía ni molesto ni desconcertado. Sus palabras seguían siendo simples, pero sus ojos reflejaban algo más profundo. Algo que el millonario no podía ver, algo que parecía un vacío dentro de él. «Mi mamá me dijo que la gente siempre está buscando respuestas complicadas, pero a veces las respuestas son simples. Si yo tuviera dinero, lo daría todo para que mi abuela estuviera bien. Pero sé que lo que más necesita es mi amor y mi compañía, y eso no tiene precio». El millonario sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Aquellas palabras, tan sencillas y tan profundas, lo dejaban sin aliento. Había estado buscando soluciones complicadas, intentando resolver todo con su dinero, pero el niño lo estaba desafiando a ver la vida de una manera diferente. «Pero eso no es suficiente», dijo el millonario, sintiendo que su orgullo comenzaba a resquebrajarse. «No puedes salvar a alguien solo con amor. Necesitas algo más, algo tangible, algo que funcione de verdad». El niño lo miró con una mezcla de compasión y sabiduría. «A veces lo que más necesitamos es estar presentes, señor. Estar allí, sin querer que nos den algo a cambio. No siempre hay que hacer algo grande para hacer una diferencia». Las palabras del niño caían sobre él como una lluvia suave, y aunque el millonario intentaba resistirse, sentía cómo su propia fachada comenzaba a desmoronarse. ¿Era realmente el dinero la única respuesta a todo? Había estado tan ciego por su éxito, por su poder, que había olvidado lo esencial. El niño volvió a mirar a la madre del millonario, que seguía en su cama, sin cambios. Pero algo había cambiado en la habitación. Algo había cambiado en el aire, como si, por un momento, las palabras del niño hubieran tocado algo profundo dentro de ella también. «Yo no soy médico, señor», dijo el niño, como si leyera sus pensamientos. «Pero sé que el amor puede sanar. No siempre, no de inmediato, pero sé que puede hacer mucho. Y mi mamá siempre me ha enseñado que las personas no deben sentirse solas, sobre todo cuando están tristes o asustadas». El millonario no podía responder. Se encontraba atrapado entre la incredulidad y la profunda reflexión. Por primera vez sentía que el dinero no era la respuesta a todo. Por primera vez sentía que el amor y la conexión humana podían ser más poderosos que cualquier fortuna. El tiempo avanzaba con la lentitud de siempre, pero en esa habitación cada minuto parecía alargarse infinitamente. El millonario se encontraba atrapado en sus propios pensamientos, cuestionando todo lo que había dado por sentado durante tantos años. Las palabras del niño aún retumbaban en su cabeza. «El amor puede sanar». Era una frase tan simple, tan desgarradora, que le costaba aceptarla.
En su mundo las respuestas siempre habían sido complicadas, sofisticadas, basadas en transacciones y negociaciones. ¿Cómo podía alguien tan pequeño entender algo que él mismo no había logrado comprender a lo largo de toda su vida? Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la madre del millonario comenzó a empeorar. Su respiración se hacía cada vez más errática y el brillo en sus ojos se desvanecía lentamente. El monitor cardíaco emitía pitidos agudos que llenaban la habitación con una angustia insoportable. Los médicos, como siempre, se mantenían al margen, observando desde la puerta sin poder ofrecer una solución. «Ya no podemos hacer nada más», dijo uno de los médicos con tono sombrío. «Es cuestión de tiempo. Lo mejor es que ustedes se preparen». Las palabras del médico fueron como una sentencia que cortó el aire en la habitación. El millonario se sintió abrumado, pero al mismo tiempo, algo dentro de él se rebeló. ¿Cómo podía ser que con todo lo que había hecho, todo lo que había intentado, la situación no mejoraba? El niño, que seguía sentado junto a la cama de la madre, parecía ajeno a todo lo que estaba sucediendo alrededor. Sus ojos permanecían fijos en la madre, con una mirada profundamente tranquila, como si en su corazón supiera algo que los demás aún no podían ver. Sus palabras aún resonaban en la mente del millonario. No siempre hay que hacer algo grande para hacer una diferencia. Pero el tiempo estaba en contra de ellos. El millonario miró el rostro de su madre, ya pálido, sus manos frías sobre las sábanas. ¿Qué podía hacer? Su mente no dejaba de dar vueltas, pero sabía que ninguna cantidad de dinero ni los mejores médicos del mundo podían revertir lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando, en medio de la creciente desesperación, el millonario sintió una oleada de frustración. Miró al niño, que seguía allí, tan calmado, tan inmóvil en su pequeño rincón del hospital. «¿Por qué sigues aquí?», exclamó, casi sin poder evitarlo, dejando que la ira y la desesperación lo desbordaran. «Esto no es un juego. Aquí no hay tiempo para cuentos ni para esperanzas vacías». El niño levantó la vista lentamente, como si las palabras del millonario no lo sorprendieran. Lo miró fijamente, sin miedo, sin reacción. Su calma parecía desafiar la furia del millonario. «No estoy jugando», dijo con una voz suave, pero firme. «Solo quiero ayudar. Yo sé que la señora necesita amor, y aunque no entienda todo, sé que está aquí, con nosotros, escuchándonos». El millonario sintió un dolor punzante en su pecho. ¿Cómo podía este niño ser tan sabio y a la vez tan ingenuo? ¿Por qué se aferraba a una idea tan simple cuando la realidad era tan compleja? ¿Y tú qué sabes de la realidad? ¿Qué sabes de la vida? ¿Cómo puedes pensar que esto se va a resolver solo con palabras? El niño lo miró, sin inmutarse, y dijo algo que dejó al millonario sin palabras. «Yo solo sé que cuando mi mamá estaba triste, me abrazaba. Y yo le decía que todo iba a estar bien. Y cuando lo decía de corazón, ella sonreía. No siempre podemos arreglar las cosas, pero si uno está allí, no se siente tan solo». El millonario por primera vez no supo qué decir. Algo en esas palabras lo golpeó de lleno, pero la arrogancia de años de poder y dinero lo mantenía prisionero en su propio orgullo. No podía aceptar que el niño tuviera razón. No podía permitir que alguien tan pequeño lo desafiara de esa manera. ¿Qué sabía él de la vida, de la lucha por la supervivencia? ¿Cómo podía un niño, sin ninguna experiencia ni comprensión, dar lecciones de vida? A pesar de su lucha interna, el millonario se sintió incapaz de expulsar al niño. Algo, una chispa de algo más humano, lo mantenía allí. Pero la frustración lo consumía. ¿Qué hacer? ¿Qué más podía intentar? Los médicos, al ver el empeoramiento de la situación, comenzaron a murmurar entre ellos. La condición de la madre era irreversible. Ya no quedaba mucho tiempo. Sin embargo, al ver al niño en la habitación, uno de los médicos se acercó al millonario. «Quizás sea momento de que el niño se retire, señor»,
No quiero que la situación empeore. Pero el niño, sin esperar la invitación para irse, simplemente se levantó y se acercó a la madre. No me voy, señora. Yo solo quiero que sepa que estoy aquí. Yo sé que usted me escucha, aunque no pueda responder. El millonario intentó, una vez más, apartar al niño, pero algo lo hizo detenerse. ¿Y si, de alguna manera, el niño estaba en lo cierto? La habitación se llenó de un silencio pesado, donde cada palabra, cada gesto, parecía estar cargado de una angustia indescriptible. El millonario, que había pasado su vida buscando respuestas a través de su dinero, estaba comenzando a comprender que quizás la respuesta estaba en algo mucho más simple, en algo que no podía comprar. ¿Podía el amor realmente cambiar algo? El niño, ajeno al conflicto que se estaba desatando entre el millonario y los médicos, siguió sentado junto a la madre, su rostro tranquilo, su mirada enfocada. Y mientras el millonario se debatía entre la incredulidad y la desesperación, la mujer en la cama comenzó a hacer un sonido leve, casi imperceptible, un suspiro. Un suspiro que, aunque débil, fue suficiente para que todos en la habitación se quedaran en silencio. El silencio en la habitación se hizo aún más denso después de ese suspiro tan leve de la madre. El millonario se quedó mirando, casi sin respiración, la figura del niño sentado junto a la cama, con sus ojos fijos en la madre, como si viera algo que los demás no podían ver. Era como si el niño hubiera comprendido, de alguna manera, que algo importante estaba a punto de ocurrir. A pesar del ambiente cargado de desesperanza, el niño no se movió. No mostró miedo, ni cansancio, ni molestia. Estaba allí con una convicción que parecía de otro mundo, sin comprender completamente lo que sucedía. Solo sabía que, de alguna manera, debía estar junto a la madre, hablarle y ofrecerle lo único que él podía dar, su presencia y su amor desinteresado. El millonario, en su angustia, seguía observando al niño desde un rincón de la habitación. No sabía cómo reaccionar. No sabía si sentirse frustrado, sorprendido o agradecido. Todo le parecía tan fuera de lugar. El niño, sin querer, le estaba mostrando una verdad que él había olvidado, que no todo en la vida tenía que ver con poder, control o dinero. El niño se inclinó más cerca de la madre y con voz baja comenzó a hablarle nuevamente. No lo hacía con una fórmula mágica, ni con palabras complicadas. Solo le hablaba como si fuera su propia abuela, como si ella pudiera escucharlo, aunque no pudiera responder. «Yo sé que no me puedes oír, pero quiero que sepas algo», dijo el niño con ternura. «Cuando mi mamá está triste, me dice que siempre hay algo bueno en cada día, incluso si no lo vemos. Y yo sé que lo bueno está aquí, en este momento, porque estoy contigo». El millonario, incapaz de apartar la vista, sintió cómo algo dentro de él se quebraba. Era imposible negar que había algo especial en la forma en que el niño hablaba, en su calma, en la confianza que transmitía. Era un niño, por supuesto, pero parecía saber algo más profundo que él mismo, algo que no podía explicarse con lógica ni con dinero. El niño continuó, ajeno al impacto que sus palabras estaban causando. «Sé que es difícil, pero si te quedas aquí con nosotros, vas a sentir el amor que tenemos, porque eso es lo que realmente importa. No importa cuánto dinero tengas, ni cuántos médicos contrates, lo que importa es estar aquí, juntos, en este momento». El millonario, tocado por esas palabras, no pudo evitar pensar en su propia vida. Había gastado años acumulando riqueza, creyendo que al tener todo lo que quería, podría obtener todo lo que deseaba. Pero en ese instante, en esa habitación llena de lujo y tecnología, se dio cuenta de que lo que más necesitaba no podía ser comprado con dinero. Era la conexión, era el amor genuino, era la presencia, el estar allí junto a las personas que uno quiere.
Mientras el niño seguía hablándole a su madre con una dulzura infinita, el millonario dio un paso adelante. Se acercó lentamente a la cama, sintiendo que algo en su interior estaba cambiando. Quería apartar al niño, quería gritar, pero al mismo tiempo había algo en la pureza del niño que lo mantenía quieto. ¿Por qué no lo dejaba seguir? ¿Qué estaba perdiendo al permitir que un niño con tan poca experiencia actuara de esta manera? Fue entonces cuando el niño, en un impulso espontáneo, tomó la mano de la madre del millonario. Era un gesto simple, pero tan genuino que hizo que el corazón del millonario diera un vuelco. «No te preocupes, señora», dijo el niño, su voz suave pero llena de seguridad. «Aquí estoy, y no te voy a dejar». En ese momento, algo ocurrió. No fue un milagro repentino, ni una solución mágica, pero la atmósfera en la habitación cambió. La respiración de la madre del millonario, que había sido irregular y agitada, comenzó a suavizarse ligeramente, como si el acto de conexión del niño hubiera tocado algo profundo dentro de ella. No era un cambio drástico, pero era un cambio. El millonario observó con asombro, sin entender por completo lo que estaba sucediendo. Era el amor del niño lo que estaba haciendo la diferencia. ¿Podía un simple acto de compasión mover algo en la madre que la ciencia y los mejores médicos no habían logrado? Sin darse cuenta, el millonario se encontró a sí mismo tomando una respiración profunda. Su mente, antes llena de soluciones inmediatas, de números y fórmulas, comenzaba a despejarse. ¿Y si lo que el niño decía era cierto? ¿Y si la respuesta estaba en algo tan simple como estar presente? ¿Y si el amor realmente podía sanar? El niño miró al millonario, que había quedado en silencio, observando todo lo que ocurría. En los ojos del niño no había arrogancia ni expectativa. Solo había una verdad tan pura que tocaba el corazón de todos los que lo rodeaban. «Solo quiero que sepa que todo estará bien», dijo el niño al millonario, como si sus palabras fueran una confirmación para él también. «No tiene que hacer nada, solo estar aquí, con ella, y eso es suficiente». En ese momento, el millonario sintió una ola de emoción que lo sorprendió. Se sentó en la silla junto a la cama de su madre, mirando al niño con una nueva comprensión. ¿Cuánto tiempo había estado buscando soluciones en los lugares equivocados? ¿Cuántas veces había perdido lo que realmente importaba por estar tan concentrado en lo material? Mientras la habitación se llenaba de un silencio profundo, el millonario entendió algo que nunca antes había comprendido tan claramente. No siempre se trata de ganar o de controlar. A veces se trata simplemente de estar ahí, en el momento con las personas que más importan, y darles lo único que uno tiene para dar: amor y compañía. El silencio en la habitación era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. El millonario permanecía sentado junto a la cama de su madre, observando con los ojos fijos en ella, como si esperara ver algún cambio inmediato, algo que pudiera confirmar lo que sus sentidos apenas comenzaban a comprender. El niño, a su lado, no dejaba de estar allí, en completa calma, con la misma mirada inocente que parecía tener una fuerza extraña. La pureza de su presencia llenaba el espacio con algo que el millonario no había experimentado en años: esperanza. A pesar de la aparente calma, algo estaba sucediendo. La respiración de la madre del millonario, que antes había sido irregular y desesperada, comenzaba a suavizarse. Los monitores que vigilaban su estado de salud emitían pitidos constantes, pero ahora esos pitidos se volvían más lentos, más suaves, como si, de alguna manera, el cuerpo de la mujer comenzara a responder a algo invisible, algo intangible, algo que no podía ser explicado con la ciencia ni con la lógica que el millonario había seguido durante toda su vida. El niño seguía allí, con su pequeño rostro sereno, observando a la madre del millonario con una ternura infinita. En su mirada no había miedo, no había incertidumbre,
solo la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Era como si él supiera, en lo más profundo de su ser, que estaba conectado con algo más grande, algo que trascendía el sufrimiento y la desesperanza, como si su presencia fuera la clave para desbloquear lo que el millonario y los médicos no podían comprender. El millonario, observando ese pequeño acto de amor puro, sentía una mezcla de incredulidad y asombro. ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible que el niño estuviera haciendo algo que ni el dinero ni los tratamientos médicos habían logrado? Era difícil de creer, pero los signos eran innegables. La madre del millonario, cuya condición había empeorado tan rápidamente durante los últimos días, parecía estar reaccionando de alguna manera. Aunque su estado seguía siendo crítico, había algo diferente en su rostro. Un leve cambio en su expresión, una ligera relajación de los músculos faciales, como si, de alguna forma, la tensión que la había mantenido atrapada comenzara a ceder. El millonario se levantó, incapaz de apartar los ojos de su madre. Estaba seguro de que no había ninguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía un niño tan pequeño, sin experiencia médica alguna, estar influyendo en el estado de su madre de esta manera? Los médicos, que hasta ese momento se habían mostrado incrédulos, comenzaron a mirar los monitores con más atención. Uno de ellos, el más veterano, dio un paso adelante. Esto no tiene sentido, murmuró, mirando la pantalla que mostraba los signos vitales de la madre. Los signos vitales están mejorando. ¿Pero cómo? No hay explicación científica para esto. El millonario sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía ser esto posible? Sabía que los avances médicos, por muy avanzados que fueran, siempre se daban de forma gradual, nunca de manera tan repentina. La mejora que estaba viendo en su madre no era un milagro médico. No podía serlo. En ese momento el niño levantó la cabeza y miró al millonario. «Está mejorando», dijo con una voz suave, pero llena de certeza. «Lo siento, no puedo explicarlo. Pero sé que el amor puede sanar, y ella lo siente». El millonario lo miró fijamente, sin saber cómo reaccionar. ¿Cómo podía este niño entender algo tan profundo sin haberlo experimentado nunca? No podía entenderlo, pero algo en su interior le decía que el niño estaba en lo cierto. ¿Era el amor lo que estaba sanando a su madre? ¿Era esa la clave de todo esto? Aunque no podía ponerlo en palabras, el millonario sentía una extraña paz que lo invadía. Era una paz que no había sentido en años. Una paz que venía de algo tan simple, pero tan poderoso como el amor genuino de un niño. A lo largo de los minutos que siguieron, la respiración de la madre continuó estabilizándose. Los monitores comenzaron a mostrar una tendencia ascendente, algo que los médicos nunca esperaron. La mejora era pequeña, casi imperceptible al principio, pero con cada segundo que pasaba parecía haber una reacción positiva en el cuerpo de la mujer. El millonario no podía entenderlo. Su mente seguía buscando explicaciones racionales, buscando un punto de inflexión que le permitiera comprender lo que estaba sucediendo. Pero no había ninguna respuesta lógica. Era como si todo lo que sabía, todo lo que había aprendido sobre el mundo, hubiera quedado en un segundo plano frente a lo que el niño había hecho. Era cierto, el niño no había hecho nada extraordinario en apariencia. No había utilizado ninguna medicina avanzada, ni había hecho un diagnóstico preciso. Solo había estado allí, con su inocencia, con su amor, con su presencia. Y tal vez eso era lo que realmente importaba. En ese momento, el millonario sintió que su vida estaba dando un giro que nunca imaginó. Durante tanto tiempo, había creído que el dinero lo resolvería todo. Pero ahora se encontraba ante una verdad que desbordaba toda su riqueza.
la conexión humana, el amor incondicional, la presencia genuina, podían cambiar más de lo que cualquier dinero podría comprar. Ella está mejorando, dijo el millonario, con voz temblorosa mirando a los médicos, buscando alguna explicación. Pero no puede ser. Uno de los médicos lo interrumpió. No lo sé, señor. No puedo explicarlo, pero parece que su madre está respondiendo de alguna manera. El millonario miró al niño, que lo observaba con la misma serenidad de siempre, como si nada de lo que estaba sucediendo fuera sorprendente para él. ¿Acaso el niño había hecho algo más allá de lo que la medicina podía entender? Tal vez sí. Tal vez la respuesta estaba en el acto más simple y puro, el amor. El millonario observaba la mejora gradual de su madre con una sensación que no había experimentado en años: la inseguridad. El monitoreo médico seguía mostrando signos vitales que, aunque modestos, eran lo suficientemente prometedores como para despertar en él una mezcla de incredulidad y asombro. Estaba allí, sentado en la esquina de la habitación, junto al niño que lo había desafiado sin esfuerzo alguno, y al mismo tiempo una inquietud lo llenaba por completo. ¿Era posible que algo tan sencillo, tan aparentemente insignificante, pudiera tener tal impacto en la vida de su madre? ¿Y si era verdad lo que el niño había dicho? El niño no lo había hecho con un conocimiento experto ni con métodos tradicionales. Solo había ofrecido algo que él había olvidado con los años: el amor y la presencia. La mente del millonario, que había estado obsesionada con la adquisición, la competencia y la acumulación durante décadas, luchaba por encontrar una explicación a lo que sucedía frente a él. Y mientras los monitores seguían emitiendo sus pitidos más suaves, él no podía evitar recordar a su propia madre, una mujer que, a pesar de haberlo criado con disciplina y cuidado, había sido abandonada por él en el camino hacia el éxito. El millonario se levantó, impulsado por una necesidad inexplicable, y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad brillando en la oscuridad. ¿Cómo había llegado hasta aquí? A lo largo de su vida, todo había sido un juego de poder: adquirir más, tener más, ser más. Había creído que con eso podría llenar el vacío de su existencia, que la satisfacción de tener el control sobre todo lo que lo rodeaba lo haría feliz. Pero ahora, frente a su madre, en una situación que no podía manejar ni resolver con dinero, se sentía pequeño, perdido. Recordó los años de su infancia, aquellos días en los que su madre le preparaba el desayuno, cuando él aún era un niño vulnerable que necesitaba amor y seguridad. Ella siempre había estado ahí, aunque él la dejara de lado en busca de su ambición. Pero ahora su madre estaba allí, luchando por su vida, y él no había hecho nada, nada que realmente importara. El millonario cerró los ojos por un momento, sumido en un mar de recuerdos. Vio a su madre, joven, sonriente, cuidando de él. Recordó las veces en que ella lo abrazaba, cuando no había preocupaciones sobre el dinero ni sobre el éxito. El dinero no significaba nada en esos momentos. Lo único que importaba era estar juntos, compartir el tiempo y el amor. Pero había olvidado todo eso. Había permitido que su obsesión por el éxito lo alejara de lo más importante: las relaciones humanas, el amor incondicional de los suyos. La lágrima que corrió por su rostro, inesperada y silenciosa, fue la primera que dejó escapar en años. Se la limpió rápidamente, como si intentara ocultar su debilidad, pero no pudo evitar sentirse abrumado por el peso de la verdad que había ignorado durante tanto tiempo. En ese momento, el niño se acercó lentamente a él. Sin una palabra, puso una pequeña mano sobre su brazo, como si comprendiera todo lo que el millonario estaba sintiendo. No había juicio en la mirada del niño, solo la misma calidez y bondad que había ofrecido a su madre. El millonario no dijo nada.
No necesitaba palabras. Lo único que necesitaba era ese gesto de compasión, esa simple conexión humana que nunca había encontrado en los lugares que más había buscado, en su carrera, en su dinero, en su poder. El niño, con su mirada serena y tranquila, dijo algo que caló profundamente en el corazón del millonario. Todo está bien, señor. Lo importante no es lo que tienes, sino lo que das. El millonario sintió como si todo su mundo se hubiera desmoronado en ese momento. Esa verdad tan sencilla, tan profunda, lo dejó sin aliento. ¿Cómo había llegado a olvidar lo que realmente importaba? Había gastado años de su vida buscando el éxito, acumulando riquezas, sin darse cuenta de que la verdadera medida del valor de una vida estaba en las relaciones, en el amor, en los momentos compartidos con las personas que realmente importaban. «Lo siento», susurró, casi sin darse cuenta de que las palabras salían de su boca. «Lo siento por todo». El niño lo miró, sin juzgar, sin reproche. Su inocencia no permitía que el millonario se sintiera menos por lo que había hecho. Simplemente lo miró como si lo viera por primera vez, y en esa mirada el millonario vio algo que nunca antes había experimentado: la verdadera bondad. En ese instante, el millonario comprendió que el dinero no era lo que había definido su vida, sino lo que había dejado de lado: las conexiones humanas, el amor y la compasión. Había sido tan egoísta, tan atrapado en su propia burbuja de poder, que había perdido lo más valioso que tenía, a su madre y a las personas que realmente lo querían. «¿Qué puedo hacer ahora?», preguntó, con voz quebrada. No tenía respuestas, pero algo en su interior sabía que este era el momento de empezar de nuevo, de cambiar, de ser la persona que su madre siempre había deseado que fuera. El niño, con su simpleza, no necesitaba responder. Ya había hecho lo suficiente. Con su presencia, con sus palabras, había tocado el corazón de un hombre que pensaba que todo podía comprarse. Ahora, el millonario entendía que el verdadero poder no radicaba en lo que poseía, sino en lo que podía dar. En ese momento, mientras la madre seguía allí, luchando por su vida, el millonario tomó una decisión. Decidió que, sin importar lo que sucediera, cambiaría. Cambiaría su forma de ver la vida. Cambiaría su relación con el dinero, con el poder, y empezaría a valorar lo que realmente importaba: las personas, el amor y la conexión genuina. Con esa decisión se levantó de la silla, mirando al niño con una nueva comprensión. El millonario ya no era el mismo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La habitación, que hasta hace poco estaba impregnada de una quietud cargada de desesperanza, ahora se llenaba de una calma inexplicable. La respiración de la madre del millonario, que había sido irregular y pesada, comenzó a suavizarse con cada segundo que pasaba. El monitor cardíaco, que había estado emitiendo pitidos constantes y agudos, ahora mostraba una señal más estable, más tranquila. Los médicos, que habían sido escépticos y cautos en su diagnóstico, comenzaron a intercambiar miradas llenas de sorpresa y desconcierto. ¿Cómo podía ser esto? Aunque su formación científica les dictaba que los cambios en la salud de la madre no eran posibles de forma tan rápida, no podían negar lo que estaba sucediendo. La mejora, aunque sutil, era innegable. El millonario se encontraba de pie, mirando a su madre. Estaba de espaldas a él, pero los leves movimientos de su respiración ya no causaban el pánico que antes le producía ver su agitación. Algo, inexplicablemente, estaba cambiando. Algo que ni el dinero ni los médicos más renombrados habían logrado: la esperanza, la paz. El milagro parecía estar ocurriendo lentamente, como una flor que comienza a abrirse después de un largo invierno. El niño, sentado cerca de la cama, no mostraba sorpresa.
Para él, lo que ocurría no era un milagro, sino simplemente el resultado de lo que él había ofrecido. Amor, la pureza de su corazón, su presencia en ese lugar, su simple conexión con la mujer en la cama, parecía estar haciendo más por ella que cualquier tratamiento costoso o avanzado. «Está mejorando», susurró el niño al millonario, con una expresión tranquila, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. El millonario lo miró en silencio, completamente asombrado. ¿Cómo podía este niño, con tan poca comprensión del mundo y de la medicina, ser el catalizador de un cambio tan profundo? No tenía una explicación lógica, pero veía con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. ¿Era posible que algo tan sencillo, como estar presente y dar amor, pudiera realmente hacer la diferencia? El millonario se acercó a la cama de su madre, lentamente, como si tuviera miedo de interrumpir el milagro que estaba sucediendo. Tomó su mano, esa mano que había visto tantas veces en su vida, pero que nunca antes había apreciado como ahora. ¿Cuántas veces había dejado escapar momentos como este por estar atrapado en su propia ambición? La madre del millonario abrió lentamente los ojos. Sus párpados se movieron, un pequeño parpadeo, pero suficiente para que todos en la habitación lo notaran. Fue un movimiento tan débil, tan frágil, pero tan esperanzador. El millonario no pudo evitar contener el aliento. ¿Podía ser que ella realmente estuviera reaccionando? «Madre», murmuró, con la voz quebrada, incapaz de contener la emoción que le llenaba el pecho. «Madre, ¿me escuchas?». Los ojos de la madre se abrieron un poco más, y por un momento la habitación se llenó de un silencio profundo. El millonario sintió un nudo en la garganta, como si las palabras que siempre había querido decirle a su madre se atoraran en su mente. ¿Cómo podría expresar todo lo que sentía después de tantos años de distanciamiento? La madre, con un suspiro débil, movió lentamente la cabeza, como si tratara de centrarse en lo que estaba ocurriendo. La luz en sus ojos, aunque tenue, reflejaba algo que hacía mucho tiempo no veía en ella: reconocimiento, conexión. «Estoy aquí, mamá», dijo el millonario, esta vez sin tratar de contener las lágrimas que ya caían sin control por su rostro. «Te prometo que estaré aquí, siempre». El niño, observando desde su lugar en la habitación, sonrió suavemente. No dijo nada, pero su expresión tranquila parecía decirlo todo. El millonario por fin entendía lo que el niño había estado tratando de mostrarle desde el principio: que el amor, la presencia y el estar allí para los demás, sin esperar nada a cambio, era lo que realmente importaba. Los médicos, al ver lo que estaba sucediendo, comenzaron a acercarse, pero aún mantenían la cautela. Sabían que la mejora era inexplicable. Uno de los médicos, el más veterano, se acercó al millonario y le dio una mirada llena de respeto, aunque todavía confundido. «Lo que está sucediendo aquí es inexplicable», dijo el médico en voz baja. «Pero no podemos negar lo que estamos viendo. Su madre está mejorando». El millonario, con los ojos brillando de emoción, asintió lentamente. «Sí», dijo en voz baja, mirando a la madre. «Está mejorando». Y fue entonces cuando, al mirar al niño, comprendió que aunque la medicina pudiera ofrecer respuestas científicas, el amor, la presencia genuina, la conexión humana, eran los verdaderos milagros que nadie podía explicar ni comprar. El dinero no podía comprar lo que estaba sucediendo en esa habitación. La cura de su madre, aunque aún incierta, ya estaba sucediendo en su alma, y eso era lo más importante. El niño se levantó lentamente, caminó hacia el millonario y lo miró a los ojos. «Lo dije, señor, lo más importante es estar allí, con ella. El amor es lo que realmente puede sanar». El millonario, con el corazón lleno de gratitud y una sensación de paz que nunca antes había experimentado, se inclinó hacia el niño.
Gracias, dijo, con la voz quebrada, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Gracias por mostrarme lo que realmente importa. El niño, con una sonrisa cálida, asintió y dio un paso atrás, dejando que el millonario estuviera con su madre en ese momento tan especial. La habitación, antes llena de desesperación, ahora estaba llena de una nueva esperanza. La mejora de la madre del millonario continuaba, lenta pero constante. Los médicos seguían observando con incredulidad, tomando notas, haciendo más pruebas, pero el millonario ya no podía preocuparse por los detalles. La transformación era clara. Su madre había comenzado a responder algo que hasta hace unas horas parecía imposible. El millonario, con el corazón lleno de emociones encontradas, observaba todo lo que sucedía mientras el niño seguía a su lado. No podía dejar de pensar en lo que había dicho, en cómo ese niño había tocado algo dentro de él que nunca imaginó. ¿Cómo podía ser que, después de todo lo que había vivido, él estuviera aprendiendo lecciones tan profundas de un niño tan pequeño? Al igual que el niño había dicho, el dinero no podía salvar a su madre, no podía comprar lo que más necesitaba, el amor, la presencia, la conexión humana. Y a pesar de que aún no comprendía completamente lo que había ocurrido, sentía que el milagro era real. Finalmente, el millonario, con una mezcla de gratitud y desesperación, se acercó al niño. Era hora de cumplir su promesa, aunque lo que había dicho ya no tenía el mismo peso. Pero de alguna manera necesitaba hacerlo. ¿Cómo podía él, con toda su fortuna, no ofrecer lo que había prometido? «Niño», comenzó el millonario, su voz algo temblorosa, «quiero cumplir lo que te prometí. Te dije que te daría 10 millones si lograbas ayudar a mi madre, y aunque ahora sé que eso no tiene el mismo valor, quiero que sepas que lo haré. Has hecho más de lo que cualquiera podría haber hecho». El niño, que estaba sentado junto a la cama de la madre, miró al millonario sin cambiar la expresión serena que siempre había tenido. No había codicia en sus ojos, ni expectativa alguna. Su respuesta fue tan simple y directa que tocó el corazón del millonario más de lo que cualquier palabra podría haber hecho. «No necesito dinero», dijo el niño, mirando al millonario con esos ojos tan llenos de pureza. «Solo quería ayudar. No sabía que me ibas a dar algo a cambio. Yo solo quería que se sintiera mejor. Eso es todo». El millonario, con una mezcla de asombro y emoción, se quedó en silencio sin saber cómo responder. ¿Cómo podía un niño tan pequeño ser tan sabio? ¿Cómo podía entender tan bien lo que realmente importaba? «Pero esto no tiene sentido», continuó el millonario con voz quebrada. Yo pensaba que si te ofrecía una recompensa podrías quererla, pero tú ni siquiera la quieres». El niño, sin cambiar su tono, asintió lentamente. «No quiero dinero, señor», dijo con una dulzura que desarmaba cualquier resistencia que el millonario pudiera haber tenido. «Lo único que quería era que se sintiera mejor. Eso es lo más importante para mí. No necesito nada más». El millonario lo miró fijamente, sin poder evitar que las lágrimas comenzaran a asomar en sus ojos. ¿Cómo podía ser que un niño de 7 años, sin riquezas ni conocimientos de la vida como los suyos, estuviera enseñándole lo que más necesitaba aprender? El dinero, esa cosa que siempre había definido su vida, ya no tenía ningún valor en ese momento. ¿Cómo podía ofrecerle 10 millones a alguien que no entendía su importancia? El millonario había creído que el dinero era la respuesta a todo, que todo lo que deseaba podía conseguirlo con un simple cheque. Pero ahora entendía que había algo mucho más grande que el dinero, el amor genuino, la pureza de un niño, la conexión verdadera entre seres humanos. Con una sonrisa tranquila, el niño continuó. «Lo único que te pido, señor, es que cuides a tu mamá y le des todo tu amor. Eso es lo que más necesita. No hay nada más valioso que eso.
Ella no necesita dinero, solo necesita que estés con ella. El millonario, completamente desbordado por la sencillez y la verdad de las palabras del niño, no pudo evitar sentir un profundo agradecimiento. El niño le había dado la lección más importante de su vida, sin esperar nada a cambio. Y en ese instante, el millonario se dio cuenta de que ya no necesitaba cumplir su promesa. Lo que realmente importaba era lo que había aprendido en este corto tiempo. La vida no se trata de lo que tienes, sino de lo que das, de cómo te conectas con los demás. «Gracias», susurró el millonario, finalmente capaz de encontrar las palabras adecuadas. «Gracias por mostrarme lo que realmente importa». El niño lo miró con una sonrisa cálida, y por un momento todo en el mundo pareció tener sentido. El millonario había dejado atrás su búsqueda de poder y riqueza. Ahora entendía que el verdadero valor de la vida residía en las relaciones humanas, en el amor desinteresado, en estar ahí para los demás sin esperar nada a cambio. El millonario se inclinó hacia el niño y con una sonrisa genuina le dijo: «No voy a ofrecerte dinero, pero te prometo que voy a cambiar. Voy a dedicarme a lo que realmente importa, y siempre recordaré lo que me has enseñado». El niño asintió, y sin decir más, volvió a sentarse junto a la cama de la madre, como si su trabajo ya estuviera hecho. El millonario, por su parte, miró a su madre, y en ese momento, algo dentro de él se quebró definitivamente. Ya no le importaba el dinero, ni el poder, ni las riquezas. Lo único que quería ahora era estar con ella, darle el amor que siempre le había faltado y haberle mostrado lo que realmente importaba, que no hay nada más valioso que la conexión humana, el amor y la presencia. Pasaron las semanas y la vida del millonario comenzó a transformarse de maneras que nunca hubiera imaginado. Su madre, aunque aún débil, seguía luchando, pero los signos de recuperación eran evidentes. La mejora no era solo física, sino también emocional. Ella, aunque aún en reposo, empezaba a responder con una ligera sonrisa a los gestos de su hijo. Había algo nuevo en el aire de la habitación, algo que solo se podía definir como esperanza. El millonario pasaba más tiempo con ella que nunca antes, sentado junto a su cama, hablando con ella, simplemente estando allí. Ya no importaba cuántos bienes poseía, ni cuántos millones había ganado a lo largo de su vida. Lo único que realmente importaba era estar presente en ese momento con su madre, dándole todo su amor, sin expectativas, sin presiones. Ahora entendía lo que realmente significaba estar con alguien, pero lo más profundo de su cambio ocurrió fuera de esa habitación. El millonario, que había vivido obsesionado con el trabajo y el poder, comenzó a reorganizar su vida. Cambió la forma en que veía el mundo. Dejó atrás sus contratos sin fin, sus reuniones interminables y su vida llena de competencia y ambición. No era fácil, no sucedió de la noche a la mañana, pero comenzó a hacer cambios fundamentales. Viajó más, no por negocios, sino por placer. Pasó tiempo con personas que realmente importaban, buscando conexiones humanas genuinas. Comenzó a colaborar en proyectos de bienestar y salud, con la verdadera intención de ayudar a los demás, sin esperar recompensas a cambio. Lo más importante de todo fue que dejó de ver el dinero como la solución a todos sus problemas, y comenzó a entender que lo único que realmente podía enriquecer su vida era el amor, la empatía y la solidaridad. En medio de todo esto, el niño, que había iniciado esta transformación, seguía siendo una presencia constante en su vida, aunque sus encuentros no eran tan frecuentes como antes. Sin embargo, cada vez que el millonario se encontraba perdido o desorientado, pensaba en las palabras simples pero poderosas del niño. Lo importante no es lo que tienes, sino lo que das. En un evento benéfico al que asistió, el millonario fue invitado a dar un pequeño discurso.
Lo que antes hubiera sido una oportunidad para presumir de su éxito, esta vez fue diferente. Se levantó mirando a la audiencia con humildad, sin la pomposidad que solía acompañarlo. Siempre pensé que el dinero era la respuesta a todo. Comenzó con una voz firme pero cargada de emoción. Creía que si tenía suficiente dinero, podría comprar todo lo que necesitaba. Pero me di cuenta de que el dinero no puede comprar lo más importante. No puede comprar el amor, ni la conexión genuina con las personas que realmente importan. He estado buscando soluciones en lugares equivocados, y por fin entiendo que la respuesta está en ser humano, en dar sin esperar nada a cambio. Se detuvo un momento buscando las palabras adecuadas. No era fácil hablar de su transformación, no era fácil mostrar esa vulnerabilidad, pero era lo que sentía. Algo en su interior le decía que estaba en el camino correcto. Quiero agradecer a todas las personas que me han mostrado el verdadero significado de la vida, pero hay una persona, un niño, que cambió mi perspectiva para siempre. Él me enseñó que lo que realmente importa es estar presente, escuchar y dar amor, sin esperar nada a cambio, y quiero compartir este cambio con todos ustedes, porque ahora sé que no importa lo que tengamos en la vida, sino cómo compartimos lo que somos. En ese momento, el millonario miró a la multitud y vio algo en sus ojos, una mezcla de respeto y admiración, pero también una conexión genuina. No era sobre el dinero, ni sobre el poder. Era sobre la autenticidad, sobre ser verdaderos con nosotros mismos y con los demás. Eso era lo que realmente importaba. Al final del evento, mientras la gente aplaudía, el millonario se sintió más libre que nunca. Era una libertad que no provenía de sus cuentas bancarias, sino de su corazón. Había dejado atrás su ego, sus miedos y su obsesión por el control. Ahora vivía con la intención de dar más que recibir, de conectar de manera auténtica con los demás. Cuando regresó a su casa esa noche, se dirigió directamente a la habitación de su madre. Ella, aunque aún frágil, ya se encontraba en una etapa más avanzada de su recuperación. Cuando vio a su hijo, levantó la mirada con una sonrisa débil, pero llena de amor. El millonario se acercó a ella, tomándola de la mano, y le dijo con una sonrisa sincera: «Te lo prometí, mamá. Estoy aquí, ahora y siempre». Y aunque las palabras no eran necesarias, la paz que ambos compartían en ese momento hablaba más que cualquier declaración. El millonario había encontrado la paz dentro de sí mismo y sabía que, aunque el futuro seguía incierto, tenía algo mucho más valioso que cualquier riqueza material: conexiones genuinas, amor y presencia. La transformación del millonario es un testimonio del poder del amor y la conexión humana. A través de la inocencia del niño, el millonario llega a comprender que lo más importante en la vida no puede ser comprado ni adquirido a través del poder o el dinero. El amor, la empatía y las relaciones auténticas son las verdaderas riquezas de la vida.